Bienvenidos a V Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con el retorno a Bojayá de los cuerpos identificados de las víctimas de la masacre ocurrida en mayo de 2002, se cierra un ciclo de dolor para estas familias. Fue un esfuerzo de la Unidad para las Víctimas, de Naciones Unidas de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. Las cantadoras y los habitantes de Bojayá unieron sus voces para clamar que en su población no se derrame más sangre al recibir los cuerpos de las víctimas, a quienes le rindieron un tributo póstumo para darles sepultura de acuerdo con sus costumbres después de un largo proceso de identificación. Creo que es una esperanza, es una luz para que el pueblo vigieño, el pueblo bojayaceño parta o inicie a hacer ese duelo. Tras acompañar la entrega de los cofres con los cuerpos identificados, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, expresó que este es un momento trascendental para este municipio y el país. Eso es el momento histórico, es el momento histórico para la comunidad de Bojayá, porque va a tener la oportunidad de recibir a esos seres queridos. El adiós a las víctimas de la masacre de Bojayá continuará en los próximos días con los novenarios y los rituales propios de esta comunidad afrocolombiana. Por la forma como ocurrieron los hechos hace 17 años, los sobrevivientes de la masacre ocurrida en Bojayá no pudieron cumplir con los ritos mortuorios ni el entierro individual de sus víctimas, como lo señala su cultura. Esta vez la comunidad bojayaceña cerró un capítulo más de su reparación. Dos de las personas que recibieron cuerpos de sus familiares son Luz Amparo Córdoba y Elaine Perea. Para ellas, el recibir a sus seres queridos significa un cierre del duelo que han mantenido por más de 17 años. Ya sabemos a quién vamos a ir a rezar, a llevarle flores y hacerle los rituales pertinentes del caso. Ahora ya mi hijo y mi hermano van a descansar en paz. Otro aspecto que les brinda tranquilidad es que los van a poder velar y enterrar bajo sus rituales y costumbres. Para los afros son importantes estos rituales porque es la creencia que nosotros tenemos. Y nosotros creemos que si no le hacemos estos rituales a los difuntos, no van a descansar en paz. Luego de la travesía por los ríos Atrato y Bojayá, por Bellavista Viejo y Bellavista Nuevo, los rituales, la Eucaristía y el entierro final, los cuerpos de 79 personas que murieron aquel 2 de mayo de 2002 podrán por fin descansar en paz. El día 18 ya tendremos una Eucaristía ya de entierro desde las 8 de la mañana, luego saldremos en procesión hacia el mausoleo con un recorrido por el centro del pueblo. Y pues a partir, creemos, ya de las 10 de la mañana se inician a inhumar ya los cuerpos en el lugar de disposición final. Durante 3 días en Paipa, Boyacá, 368 delegados de las mesas de participación efectiva de víctimas de todo el país participaron de la elección de la nueva Mesa Nacional de Participación Efectiva. En esta jornada democrática fueron escogidos 56 sobrevivientes del conflicto armado que integrarán la Mesa Nacional de Participación durante el periodo 2019-2021. La nueva Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas fue elegida en Paipa, Boyacá, en medio de un proceso de normalidad y transparencia, de acuerdo con la Subdirección de Participación de la Unidad para las Víctimas. Quedó elegida la nueva Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas del periodo 2019-2021 con 56 integrantes, que representan todos los hechos victimizantes y enfoques diferenciales y todos los departamentos del país. Desde la coordinación de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, se indicó que el trabajo será con todas las víctimas del país para asegurar la restitución de todos sus derechos. Estamos tratando de que esas 9 millones de víctimas sean resarcidas de forma integral. El proceso de elección contó con el acompañamiento y apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General. Durante la jornada en Paipa se instaló oficialmente la nueva Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, que tendrá la labor de liderar acciones en beneficio de la defensa de los derechos humanos de millones de víctimas de conflicto armado en el país. En la instalación de la nueva Mesa de Participación estuvieron presentes el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y representantes de diferentes entidades del Estado. Retos que tenemos con esta mesa, pues todos los procesos que están por adelantar, revisar el amplio proceso participativo, qué pasó con esas conclusiones que salieron de los acuerdos de paz, adicional a eso, trabajar en la prórroga de la ley. El mensaje para la mesa es hagan su trabajo, reclamen sus derechos, hagan valer sus voces y tienen un gobierno que los está acompañando.
Las mujeres ahora son mayoría en el Comité Ejecutivo de la nueva Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Estarán abordando temas importantes como la prórroga de la Ley 1448 y su participación en el Congreso de la República. La nueva mesa comenzará su periodo 2019-2021. Para abordar estos temas nos acompañan Ludirlena Pérez y Nini Joana Cardoso, quienes hacen parte de los 56 sobrevivientes del conflicto armado que integran la nueva Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Comenzamos con Ludirlena, bienvenida y cuéntenos qué significa que las mujeres ahora lideren el Comité Ejecutivo de la nueva Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Bueno, haber llegado 6 mujeres al Comité Ejecutivo es un gran logro. Demostramos que si estamos unidas podemos lograr lo que nos proponemos, también podemos llegar a incidir con nuestras voces frente a nuestras necesidades sentidas y mostrarle al Gobierno Nacional la real necesidad que tienen las mujeres frente a las políticas públicas. Bueno, ahora le pregunto a Nini Joana, ¿qué considera usted que se debe fortalecer de las iniciativas que se adelantan en estos momentos en el Congreso de la República y que tiene que ver con el tema de víctimas del conflicto? En estos momentos es una de las tareas de este nuevo Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional, bajar todas estas 3 propuestas, masticarlas, porque ya sabemos que algunas han sido aprobadas en primer debate de Cámara de Representantes, revisar y hacer nuestras propias obsesiones frente a lo que se está proponiendo en estos actos legislativos. No estamos diciendo que no los conocemos, pero no hay como llegar y sentarnos minuciosamente, subrayar y decir con qué estamos de acuerdo o qué creemos que es suficiente agregarle, porque fundamentalmente cuando se reforma algo para el bien de una población se debe construir es con la población. Bueno, ahora le pregunto nuevamente a Ludirlena, ¿por qué cree que es necesario que se debe prorrogar la ley de víctimas o ley 1448? Bueno, es necesario hacer un llamado no solamente a los colombianos sino al Gobierno Nacional para que reconozca la necesidad de prorrogar la ley 1448 del 2011, dado a la poca indemnización que se ha dado a la población víctima del conflicto. Entonces, también es necesario darle una perspectiva diferente, ver que estamos creciendo después de lo que nos sucedió y estamos también contribuyendo para que en nuestros territorios se construya una paz estable y duradera. Bueno, ¿y qué opinión le merece las 16 curules de las víctimas del conflicto armado que no fueron aprobadas en el Congreso de la República? Bueno, pienso que las 16 curules para las víctimas es un objetivo que tiene la Mesa Nacional, también es una puesta en marcha que tienen los diferentes territorios de Colombia, porque somos casi 9 millones de víctimas que aspiramos que nuestra voz se vea representada en ese espacio que realmente es de toma de decisiones e incidencia desde el Gobierno Nacional. Entonces, lo que necesitamos es el apoyo de cada uno de ustedes también para que incida, para que nos apoye y para que contribuya con su voz a el restablecimiento de nuestros derechos. Bueno, y para finalizar, Nini Joana, ¿cuál sería su mensaje para todas las víctimas del conflicto armado que ustedes ahora representan? Yo creo que la invitación a los más de 9 millones de víctimas en Colombia tenemos es que decirle, por favor, tenemos que unirnos, tenemos que sacarnos de la cabeza que la reparación de las víctimas solo se basa en el primer componente, que es indemnización, la parte monetaria, que nos concentremos, que la reparación se denomina integral, que es la reparación de proyectos productivos o generación de ingresos, de educación superior, de vivienda digna, bueno, más o menos esos son los componentes en reparación y sobre todo en participación. Pero invitarlos a las víctimas de Colombia en estos momentos y para el año entrante que se especialicen en participar en la construcción de los planes de desarrollo municipales y departamentales para que abran un capítulo en su territorio especial para víctimas y de esa manera nos puedan ayudar a contribuir a nuestra propia reparación. Muy amable, Ludirlena Pérez, Nini Joana Cardoso, nuevas integrantes del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Muchas gracias por estar en V Noticias. En otra información, la Unidad para las Víctimas participó de la estrategia de relanzamiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET, donde el Gobierno Nacional busca beneficiar a 6.6 millones de personas de 16 regiones del país afectadas por el conflicto armado en Colombia. Una de estas regiones es Bojayá, del departamento de Chocó, donde fue inaugurada la agrotienda fluvial. En desarrollo la implementación de los PEDET en los 170 municipios más golpeados por el conflicto armado, Bojayá, en Chocó, fue el escogido para lanzar este programa que busca la integración económica para la paz y la participación de las comunidades en su desarrollo sostenible. Estuvimos entregando una de las muchas obras que hemos entregado para los PEDETs durante este año.
Estuvimos acompañados de la unidad de víctimas, lo mismo que hemos estado durante todo el año en el Chocó, lo mismo que en las 16 zonas. Con el lema "El PEDET es de todos" y una inversión de 2.636 millones de pesos que beneficia a 327 familias afro e indígenas, se busca promover la inclusión y la construcción del tejido social en este municipio, que cuenta con un alto número de víctimas. La idea de que los PEDET somos todos es que la comunidad siente el acompañamiento de toda la institucionalidad. La Unidad para las Víctimas apoya la implementación y consolidación de los PEDET en la subregión del Chocó, en los 8 municipios que atiende la entidad. También en Urabá, una comunidad de pescadores se vio beneficiada con la adecuación de la Casa para el Desarrollo Integral de la Pesca Artesanal, eso como parte de la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET. En la antigua plaza de mercado del Distrito Especial Portuario de Turbo, 150 familias integradas por 1.300 pescadores del Golfo de Urabá, que son población vulnerable, afrocolombiana y víctima del conflicto armado, recibieron la adecuación y reestructuración de la Casa para el Desarrollo Integral de la Pesca Artesanal en el marco de los planes PEDET, por un valor de 1.164 millones de pesos. La mayoría de estas personas han dedicado su vida a la pesca y han sido afectadas por el conflicto armado. ¿Pero qué son los esquemas especiales de acompañamiento comunitario? Aquí en V Noticias les contamos. Apoyar a las entidades territoriales en la implementación de los planes de retornos y reubicaciones, tanto a nivel nacional como local, es parte de la estrategia que adelanta la Unidad para las Víctimas con los esquemas especiales de acompañamiento comunitario. Esquemas especiales de acompañamiento son estrategias que permiten apoyar acciones de los planes de retorno y reubicación aprobados a nivel nacional o acompañar hogares de manera individual con unidades de negocio que permitan su generación de ingreso. Para esta implementación, la unidad cuenta con 2 tipos de esquemas que son ejecutados en 25 departamentos con una inversión superior a los 40.000 millones de pesos. Esquemas comunitarios que implementan acciones que están aprobadas en los planes y esquemas familiares que están orientados a hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornadas, reubicadas en Colombia. Desde que el gobierno nacional tomó la decisión en 2019 de ampliar los recursos en retornos y reubicaciones, la Unidad para las Víctimas superó las metas planteadas en un 300% con respecto a los procesos de vigencias anteriores. En una reunión realizada en la Casa de Nariño fue instalada la Mesa Permanente de Concertación para la reparación colectiva del movimiento sindical. Así se formalizó el reconocimiento del movimiento sindical en Colombia como sujeto de reparación colectiva y se invitó a los representantes de las confederaciones centrales y federaciones que integran el movimiento a declarar los daños sufridos en el conflicto ante el Ministerio Público. Inicia el proceso en el marco de la ruta de atención, asistencia y reparación de la Ley 1448 y es lo que queremos, hacer todas las fases que tiene el proceso de reparación colectiva y especialmente con los sindicatos de Colombia. El gobierno nacional y representantes de los sobrevivientes del conflicto armado en Colombia se comprometieron a fortalecer la política pública de víctimas luego del comité ejecutivo realizado en la Casa de Nariño. Dicho comité se realiza por mandato de la Ley 1448 para definir los lineamientos en materia de implementación de la política pública de víctimas con miras a la superación de la situación de vulnerabilidad y a la reparación integral de esta población. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que el gobierno y los sobrevivientes del conflicto se comprometieron a fortalecer la política pública de víctimas. Asumimos compromisos, esos compromisos van enfocados al fortalecimiento de la atención. Como coordinador de la Mesa de Víctimas, Odrico Guerra le pidió al Gobierno Nacional que tenga en cuenta la participación plena de la Mesa en las posibles modificaciones a la Ley 1448. Nos contaban un poco más acerca de lo que se va a hacer en todo lo que tiene que ver con, en materia de lo que tiene que ver con la política pública de víctimas para estos años que faltan de mandato del presidente Iván Duque. Los ministros del gabinete, además de los directores de Planeación Nacional y Prosperidad, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el viceprocurador y otros funcionarios participaron de este comité ejecutivo que no se reunía desde el año 2017. Luego de concluida la jornada democrática del pasado 27 de octubre, donde fueron elegidos los mandatarios de 1.102 municipios, 32 ciudades capitales y 32 departamentos, la Unidad para las Víctimas iniciará la fase de empalme de la estrategia Nuevos Mandatarios y cierre exitoso de gobiernos. En esta etapa, la unidad brindará acompañamiento técnico en lo que resta del año a todas las entidades territoriales para que se logre una adecuada interacción
entre los equipos de gobierno entrantes y salientes sobre los temas estratégicos de la gestión de la política pública de víctimas en el territorio. Los mandatarios que terminan su periodo al 31 de diciembre del 2019 nos hagan entrega de un informe de gestión donde podamos identificar los avances y los retos que quedan en la materia. Y el segundo aspecto es que estos mismos informes sirvan como fundamento para la construcción de las líneas básicas de los planes de desarrollo que tendrán que hacer los mandatarios, que se posesionen el 1 de enero del 2020. Durante 3 días, la Unidad para las Víctimas participó en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, de una misión humanitaria helicoportada para entregar ayudas a más de 1000 indígenas en Vera que se encuentran en situación de confinamiento. Luego de sufrir el confinamiento, el miedo y la escasez de alimentos por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, cerca de 1000 indígenas de 5 comunidades en Vera de Dabeiba recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas ayuda humanitaria para suplir sus necesidades. Era muy importante esta ayuda porque ellos ya con esa violencia o confinamiento quedaron en la casa aguantando hambre. Esta es la primera misión humanitaria helicoportada en Antioquia por parte de la Unidad para las Víctimas con el fin de ayudar a estas comunidades distantes a 2 días de camino. Es la primera atención de confinamiento donde pudimos entregar 9 toneladas de alimento con kit de aseo. Durante este mes, la Unidad para la Reparación a las Víctimas ha entregado ayuda humanitaria a comunidades indígenas confinadas en los municipios de Murindó y Dabeiba. Desde los resguardos indígenas del municipio antioqueño de Dabeiba, para V Noticias, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En el municipio de Murindó, en el departamento de Antioquia, la Unidad para las Víctimas coordinó acciones para la atención humanitaria por confinamiento a 11 comunidades indígenas de este municipio. Ahí conocimos la historia de Suruku Sinigui Pernía, un joven quien ayudó en la atención de esta emergencia a su comunidad. Las confrontaciones armadas entre diferentes grupos ilegales desencadenaron el confinamiento de 11 familias en el municipio antioqueño de Murindó, zona limítrofe con Chocó. Hasta este apartado lugar, la Unidad para las Víctimas llegó navegando el río Murindó con 50 toneladas de ayuda humanitaria por valor de 372 millones de pesos para mitigar las necesidades de las poblaciones indígenas. El resguardo Charo y Comunidad Charo pertenece a 43 familias. Habitan 254 habitantes. En medio de la lluvia y las dificultades propias del territorio, Suruku acompañó a la comisión de la Unidad para las Víctimas a llevar a sus comunidades en situación de confinamiento las ayudas y les transmitió una voz de aliento. Con dotación mobiliaria y kits de cocina, 163 familias de 3 consejos comunitarios afrodescendientes en el municipio del Bagre, en el departamento de Antioquia, podrán retomar sus prácticas comunitarias. Gracias a la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas, los consejos comunitarios afrodescendientes de las veredas Villagrande, Chaparrosa y Nueva Esperanza del municipio del Bagre podrán retomar sus prácticas comunitarias. Estamos en la implementación de una de las medidas de restitución donde se trata de la dotación de las casetas comunitarias, de las casas de gobierno. Les entregamos dotación mobiliaria que hoy le apunta a la recuperación del tejido social y a ese proyecto de vida que fue desviado en el momento de la violencia. Con 22 medidas de reparación que van desde la indemnización económica que ya se les entregó, pasando por procesos de acompañamiento psicosocial y medidas de satisfacción, como la de festivales y encuentros deportivos, la unidad continúa con el restablecimiento de los derechos de estos sobrevivientes del conflicto armado. Tras permanecer 4 años en la ciudad de Ibagué, donde llegó como desplazado, proveniente del resguardo indígena de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda, José Alejandro Guatiqué retornó a la tierra que lo vio nacer junto a su esposa y sus 5 hijos. Un total de 10 familias en Veras que se habían desplazado desde la ciudad de Ibagué, procedentes del departamento de Risaralda, regresaron a sus territorios ancestrales de la mano de la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Ibagué y las autoridades indígenas. Me alegro con mi comunidad, estar bien con mi gente, así en mi territorio. Las familias regresaron a sus territorios ancestrales de Chifá, Guayabal, Sinaí, Botumá, Inamurcito y Jitodo Cabú, todos en jurisdicción del departamento de Risaralda. En la ciudad de Medellín, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, lideró la jornada de dignificación y entrega de indemnizaciones a 561 víctimas del conflicto armado. El funcionario destacó que Antioquia es la región con mayor inversión en reparaciones, con 2.7 billones de pesos.
Con las indemnizaciones entregadas en octubre por la unidad a 1.286 víctimas del conflicto armado en Antioquia, se superan los 242.000 sobrevivientes beneficiados con esta medida reparadora para mejorar sus condiciones de vida. Ya la meta del 1.000.000 de víctimas indemnizadas a nivel nacional la estamos cumpliendo, estamos llegando, pero más allá de eso, también decirle al pueblo antioqueño que llevamos más de 240.000 indemnizaciones en Antioquia. Emocionada de obtener de manos del director nacional su carta de dignificación e indemnización económica por el asesinato de 2 de sus hijos, Graciela Peláez destacó con felicidad cómo la beneficia esta reparación. Yo estoy cumpliendo mis años, mis 77 años, recibí este regalo, porque es un regalo para tantas necesidades. Antioquia es el departamento con mayor inversión en los 8 años de implementación de la Ley de Víctimas, con 2.7 billones de pesos invertidos hasta ahora. En el marco de la Semana de la Inclusión por la Equidad, la Unidad para las Víctimas participó de una jornada de atención a las víctimas que se encuentran detenidas en la cárcel de mujeres de Manizales. La Unidad para las Víctimas y otras entidades estatales del sector de la inclusión social le brindaron a las sobrevivientes del conflicto que se encuentran detenidas en el Centro Penitenciario Femenino de Manizales información para acceder a la oferta institucional para su beneficio y el de sus familias. Poder traer la oferta y decirles que ellas y su familia puedan acceder a este tipo de beneficios. La cárcel de mujeres de Manizales cuenta con 227 reclusas, de las cuales más de 100 tuvieron la oportunidad de recibir información. Todas tenemos oportunidades, todas podemos, que a pesar de estar en este lugar, que se nos abren las puertas para otras actividades. La comitiva estuvo conformada por el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas, el SENA y el ICBL. La comunidad retornada y reubicada de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, participó de la estrategia psicosocial de la Unidad para las Víctimas. Con esta se busca reconstruir los proyectos de vida de esta comunidad. Habitantes de la vereda Alto Tillabá vivieron en los 90 diferentes hechos victimizantes que vulneraron sus derechos fundamentales. Hubo gente que se fue, aquí quedamos unos muy poquitos. Yo me siento contenta porque he recibido del Estado beneficios y ahorita estoy en un programa de familias en su tierra. En el marco de la ruta de retornos y reubicaciones de la unidad, un promedio de 40 familias han logrado volver para reconstruir sus hogares en este territorio. Estas familias también se han beneficiado con el programa Familias en su Tierra de Prosperidad Social a través de proyectos productivos y acciones de reparación simbólica. Que eso que está sucediendo y que esas personas que han recibido beneficios es importante, porque a mayor calidad de vida, menos pobreza extrema en nuestra vereda. La Unidad para las Víctimas conmemoró junto a cientos de personas mayores su Día Internacional. En una emotiva jornada realizada el 1 de octubre, fecha internacional que conmemora a la persona mayor, cientos de adultos que hacen parte de los más de 935.000 integrantes del Registro Único de Víctimas fueron reconocidos en los centros de atención a víctimas en todo el país. La unidad realizó una actividad psicosocial de dignificación y reconocimiento a esta población. Me gusta bailar, me gusta cantar y ser muy divertida con todos mis compañeros. Las personas mayores compartieron sus experiencias de vida y manifestaron en un escrito sus sueños por realizar y su sentir como mayores en la escala familiar y social. La Unidad para las Víctimas presentó el libro Rutas para familiares víctimas de desaparición forzada en contexto y en razón del conflicto armado en Colombia. El documento está elaborado con base en las experiencias de personas afectadas por este hecho y le explica a quienes tienen un ser querido desaparecido qué pasos deben seguir, qué pueden hacer, con quién y a dónde pueden acudir. Este lanzamiento tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá. Lo importante es explicarle a todas las víctimas cuáles son las rutas que se tienen establecidas para este hecho victimizante, porque es uno de los hechos victimizantes que afecta a papás, a los padres, a los hijos, a los abuelos, que guardan la esperanza todavía de esa persona que un día se desapareció. La Unidad para las Víctimas realizó la entrega de 5 vehículos a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, como parte del Plan Integral de Reparación Colectiva para fortalecer y recuperar los espacios de desarrollo de la vida campesina.
En la entrega del parque automotor en Bogotá se resaltó la utilidad que tendrá para la actividad económica de las víctimas. Hoy estamos con ANUC aquí entregándole los 5 camiones, 4 camiones estaca, un furgón, que les va a permitir fortalecer toda la cadena productiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La subdirectora de Reparación Colectiva destacó el avance de la implementación del plan de reparación con la ANUC. Hemos avanzado en más de un 65% en la implementación de este plan de reparación colectiva, en un total de 30 acciones o medidas ya implementadas. Cantando y bailando salsa choque, jóvenes de Afromupaz celebraron que la Unidad para las Víctimas les entregó un microbús con el cual podrán transportarse sin riesgos. A ritmo de salsa choque, los jóvenes de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz, Afromupaz, en Bogotá, recibieron el microbús Mercedes-Benz con capacidad para 20 pasajeros que les entregó la Unidad para las Víctimas y con el que reducirán los riesgos a los que se ven expuestos, como el reclutamiento por parte de grupos ilegales. Es la garantía que tienen los muchachos para llegar a estudiar, ya que vienen de sectores muy lejos, muy marginados, donde están expuestos, les tocaba caminar de partes muy lejanas, casi de localidad a localidad. Los beneficiados son 140 jóvenes, hijos e hijas de mujeres víctimas del conflicto armado que se desplazaron desde zonas rurales del país. Para mí es muy importante porque ya vamos a dejar de caminar de nuestro barrio Santa Rosa hasta acá, que nos demorábamos media hora en llegar, y hay días que no podíamos venir porque no teníamos los 1.500 para coger después un carrito. Durante el acto de entrega del microbús en Usme, en el sur de Bogotá, nunca cesó la expresión de felicidad de estos jóvenes. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.